Sasha is my alter ego. I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. You have an alter ego when you go on vacation. Yeah, I can't go on a vacation right now because I just can't deal with Gail. Like at the moment, I need to rest before Gail. Many different alter egos, right? Oh yes. Roman is one, and then you have... Roman is one, Barbie's one. She's like the little innocent girl. On y reviendra lors d'un prochain numéro, mais ces alter-ego n'ont rien de fantaisiste et sont le résultat d'abus rituels permettant de fragmenter leur personnalité en plusieurs entités. Juste sous nos yeux, ils font non seulement allégeance à celui grâce à qui ils sont devenus nos idoles des temps modernes, mais nous invitent également à suivre le même chemin en nous bombardant de ces symboles, car pour ces gens, leur dieu s'appelle Satan, le diable, Baphomet ou Lucifer pour être exact. Ils ont littéralement vendu leur âme au diable. Alors j'entends déjà les fans de Beyoncé hurler au blasphème, qu'elle est une chrétienne notoire et que je raconte des bêtises, mais entendez-moi bien, chers fans. Je ne fais pas cette vidéo pour casser du sucre sur le dos de Beyoncé, que je trouve par ailleurs extrêmement douée. Je suis allé à l'un de ses concerts et fus moi-même impressionné par son talent. Je vous assure qu'apprendre à certains de mes amis que la célébrité qu'ils adorent fait passer des messages satanistes est un exercice très douloureux pour moi, et je sais que certains vont même être en colère en voyant cette vidéo. Et je ne parle pas des prochaines. Personne n'a envie de s'entendre dire que le chanteur, la chanteuse ou le groupe qui a été notre seul réconfort dans des moments difficiles est en réalité une marionnette d'un système parce qu'il a vendu son âme au diable. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. J'ai travaillé de nombreuses années dans la télévision, dans la pub, ainsi que dans la musique, et c'est pour cette raison que j'ai quitté ces milieux. Je ne supportais plus de participer à un système où les artistes étaient considérés comme des esclaves, comme des marionnettes, parce qu'ils n'avaient tout simplement plus le choix. I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. Okay. Il est trop tard pour faire marche arrière. Derrière le côté glam de la célébrité, devenir une superstar demande à la personne de sacrifier toutes ses valeurs, tout son jugement moral en échange de la gloire et de l'argent. Elle fait simplement ce qu'on lui dit. Pensez-vous que d'avoir Britney Spears en face de moi, totalement tétanisée et devant m'obéir, ne fut pas une épreuve pour moi ? Pensez-vous que Justin Timberlake a le pouvoir de refuser de faire le guignol pour vous quand on lui demande ? Combien d'artistes sont maintenus drogués afin de tenir leurs engagements ? I gotta go do that, and then the minute I come back, I gotta go do a music video, and the next day, you know what I mean? Give me a couple more days to rest, and I could do it. But I'm sick as fuck, and my health is more important than fucking anything to me. And if that's their choice, because I didn't want to do Firefly, because my health is not in great condition, then that's them. That's them being fucked up to me. But like, look at my eyes, bro. Like, they're not good. Like, I'm fucking coughing. I'm fucking sick, bro, from flying like 8 times in a day. You know what I mean? Yo, look, they're really trying to take me off live right now. You know how, you see that? Yeah, turn that shit off. There you go, guys. Et combien d'artistes sont morts sacrifiés ? Et je parle bien de sacrifices satanistes. How many people do you know personally who have died suddenly and mysteriously in the past 5 years? I have personally known 8 actors, all of whom
all of whom I have worked with and was close to. Heath Ledger, Chris Penn, David Carradine among them. If I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy. The 20-year-old rapper from Plantation, who hit the top of the Billboard charts this spring, was shot and killed Monday outside of the Riva Motorsports store in Deerfield Beach. When you step out of line with the political stuff and like you start waking up and they see that, oh shit, they're coming to whack your ass, fucking knock you over, like pump you up with some fucking pills and like reprogram your brain because it's like, oh shit, his MK Ultra is breaking down. And it's a big culture of mind control too. MK Ultra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. Tout a commencé à la fin de la guerre qui opposait les États-Unis et la Corée. Nous sommes en pleine guerre froide. Lorsque les soldats américains reviennent du front avec un discours positif sur les Coréens, leurs aveux poussent la CIA à réagir. Ces soldats deviennent ainsi les premières victimes d'expérimentations humaines, notamment à base de LSD, d'électrochocs, de sommeil prolongé, afin de leur faire perdre tous leurs repères, toute trace de leur identité, et subir ce que l'on appellera depuis un lavage de cerveau. Ce qui permit au gouvernement américain de faire à ses propres soldats de faux aveux pour l'opinion publique, lui faisant croire que la Corée leur avait fait du lavage de cerveau. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais c'est la guerre froide, opposant les États-Unis à la Russie, une bataille contre le communisme. Alors, la fin justifie les moyens. C'est ainsi qu'en 1951 est né le projet Artichoke, qui connut d'autres noms par la suite, dont MKUltra, dirigé notamment par le docteur L. Wilson Green, Sidney Gottlieb et le docteur Martin Horn. Après différentes dénominations, ce projet portera finalement le nom de Monarch, en référence au papillon du même nom. D'ailleurs, le MK de MKUltra signifie monarque. Certains auront remarqué que Monarch en anglais devrait s'écrire CH à la fin. Cette petite curiosité a toute son importance. Le K est l'équivalent allemand du C chez nous. Et pour en finir avec le papillon Monarch, il n'est donc pas étonnant de le retrouver régulièrement sur nos écrans lorsque le clip ou le film traite de l'identité. Ce papillon symbolise la métamorphose et le symbole Monarch fait ainsi son apparition dans de nombreuses pochettes de singles, d'albums, dans de nombreux films et séries ainsi que dans les films d'animation pour enfants. Soyez très attentifs à ce papillon, c'est le symbole même du contrôle mental et nous reviendrons dessus lors d'un numéro spécial. Of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. In too many cases, informed consent was withheld. 10, sachez qu'il fut orchestré par, je vous laisse deviner, et oui, la CIA. C'est ainsi que le grand public fit la connaissance de cette nouvelle drogue appelée le LSD. The CIA's attempt to control people turned out to be just the opposite. It created the counterculture as we know it of the 60s. It was the CIA that introduced LSD to the United States. Que bien tard avoir été les victimes de ces bourreaux. Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. These horrible experiments have profoundly affected my life. I developed multiple personality disorder because Dr. Green's goal was to split my mind into as many parts as possible so he could control me totally. He failed, but I've had to endure years of constant physical, mental, and emotional pain, even to this day. Los informes de 1950 sobre control mental en el Centro de Armas Navales de China Lake, cerca de Death Valley, California, describen lotes de bebés encerrados en jaulas que administran descargas eléctricas sin piedad para implantar el trauma y poder dividir a los niños con diferentes personalidades. Después de recibir las descargas eléctricas, los niños son violados brutalmente para garantizar que se produzca la disociación. Los trabajadores con túnicas negras participan regularmente en ceremonias rituales de sacrificios de niños frente a los cientos de niños enjaulados que se ven obligados a presenciar cómo apuñalan a muerte a sus compañeros jóvenes en el altar de mármol. Según Fritz Springmeier y Cisco Wheeler, quien fue miembro de una familia Illuminati generacional cuyo programador fue el mismísimo Dr. Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte,
y su tío abuelo era el general Early Wheeler, comandante de las drogas en la guerra de Vietnam. Relata que a los niños los hacían encerrar en pozos o jaulas con arañas y serpientes, los obligaban a matar, cortar y comer a otros niños y los obligaban a realizar inmersiones con heces, orina y sangre. También relata que es muy común ser privado de comida y agua mientras se los mantiene en la oscuridad durante muchas horas o incluso días. El abuso sexual se inflige regularmente a un niño dentro de un contexto ritual satánico para lograr un efecto más poderoso y dramático. La eyaculación del semen del violador de niños es la magia negra que sella el trato. Siguen diciendo los autores que están creando robots mentales para que se dediquen a la prostitución, la pornografía infantil, el contrabando de drogas, de armas, la filmación de películas snuff, candidatos mancurias, que a su vez cumplirán órdenes de sus amos, de modo que la élite pueda crear una orden satánica tan grande que pueda gobernar el mundo. Vera Diamond ha estado trabajando por casi 20 años con personas que han sido sometidas al control de mente y abuso satánico, y ella manifestó lo siguiente: los niños dicen que la palabra Satanás es usada más frecuentemente que cualquier otra, pero otros niños también hacen alusión a otros demonios que incluyen a Baphomet y Behemoth. Como hemos explicado en videos anteriores, Moloch es particularmente asociado con comer bebés, y hay otro también asociado a lo mismo llamado Choronzon. Estos parecen estar particularmente involucrados con sacrificar a bebés. Choronzon se lo relaciona también con Cronos, la versión griega de Nimrod, y de acuerdo con la leyenda griega, Cronos, o sea, Saturno para los romanos, se comía a sus hijos tan rápido como nacían porque temía que lo derrocasen. El mito griego se refirió simbólicamente a ellos como hijos de la unión entre el cielo, es decir, los extraterrestres, y la tierra, que son los humanos. Cronos era el padre de Zeus, que sobrevivió porque su madre lo escondió de su marido que asesinaba niños. Zeus emprendió después una guerra victoriosa contra su padre y otros titanes, y luego gobernó como el rey de dioses sobre una dinastía inundada de sacrificio de niños. El satanista más famoso del mundo y prácticamente de todos los tiempos, Aleister Crowley, que tenía conexiones con Winston Churchill, como los nazis, propugnaba el sacrificio humano, y algunos autores afirman que él confesó haber sacrificado a niños. En su libro escrito en 1929, que se llamaba Magia en Teoría y Práctica, explica las razones de la muerte ritual y por qué los niños pequeños son las mejores víctimas. Y dijo: era la teoría de los magos antiguos que cualquier ser viviente era un almacén de energía que variaba en cantidad de acuerdo con el tamaño y la salud del animal, y la calidad de acuerdo con su calidad mental y moral. En la muerte de este animal, esta energía es liberada repentinamente. Para el trabajo espiritual más alto, uno debe, en consecuencia, escoger a esa víctima que contiene la fuerza mayor y más pura. Y sin dudas, lo que más energía pura tiene son los niños y sobre todo los bebés. Y también otra vez dijo Aleister Crowley que el trabajo espiritual más elevado consiste en elegir la víctima que contiene la fuerza más grande y pura, es decir, un hijo varón en perfecta inocencia y alta inteligencia. Ya en los siglos XIX y XX, sectas y organizaciones proliferaban por doquier, incluso dentro de la Iglesia Católica. Muchos, animados por el carácter revolucionario, se organizaban de acuerdo con los modelos masónicos del pasado, cautivados por la novedad y también por la posibilidad de explorar de una manera científica los misterios del más allá. Muchos sostienen que una de las ramas de los Iluminados de Baviera continuó con un nombre nuevo llamado Otto, que sería Ordo Templo Orientis. Esta orden poseía la llave que abre todos los secretos, la enseñanza de la magia sexual, los secretos de la naturaleza, el simbolismo de la francmasonería
y de todos los sistemas religiosos. La OTO se extendió con rapidez, y no solo en Alemania. En 1910, Aleister Crowley ingresó con el nombre de Frater Baphomet, y Crowley está considerado como uno de los principales brujos del siglo XX. Calificado como el padre del satanismo contemporáneo, iniciado en la Orden de la Aurora Dorada, la famosa Golden Dawn, estudió la cábala y la magia, y en Reino Unido se lo acusó de satanista, alcohólico, bisexual y adorador del diablo. Muchas bandas de rock le han dedicado letras en su nombre, entre ellas los Rolling Stones, los Beatles, Ozzy Osbourne y Daddy Hall. En uno de sus libros, El libro de las mentiras, en el capítulo 36, afirma que hay que beber el sacramento y pasarlo uno a otros, que no es ni más ni menos que semen vertido por el mago en la vagina de la sacerdotisa durante determinado ritual mágico, que después era recogido de los genitales femeninos y consumido por los asistentes. Según decía Crowley, se trataba de una inspiración divina. El almirante Stanfield Turner, el director de la CIA, admitió públicamente que millones de dólares habían sido gastados para estudiar el vudú, la brujería y los psíquicos, y en la audiencia del Senado del 3 de agosto de 1977 dijo que la CIA había sido la mente que controlaba a incontables personas sin su consentimiento o conocimiento, y el proyecto MK-Ultra había involucrado a al menos 185 científicos, 80 instituciones de los Estados Unidos y entre ellas prisiones, compañías farmacéuticas, hospitales y 44 colegios médicos y universidades. Cientos de drogas son usadas para los proyectos de control mental para crear sus robots humanos. Y ya que está, miremos el siguiente video, que es muy pero muy revelador. No tenía idea, cuando lo propuse, del arma tan terrible, tan potencialmente terrible que podía llegar a ser. Este es nuestro momento, nuestra oportunidad. Pero los experimentos continuaron bajo las órdenes del ambicioso jefe de psiquiatría, el Dr. Ewen Cameron. Su trabajo iba mucho más allá que el nuestro. Nosotros dejábamos muy claro que el sujeto podía marcharse en el momento en que quisiera, y algunos se iban. Los pacientes de Cameron no tuvieron tanta suerte. El Allen Memorial Institute, donde trabajaba, empezó a parecer una macabra cárcel donde Cameron llevaba a cabo experimentos extraños con sus pacientes de psiquiatría. Quería borrarles la mente, dejársela en blanco, para reprogramarlos desde cero. Janine Huart, una joven madre de 4 hijos, padecía una depresión posparto. Me entraban escalofríos cuando me decían: mañana te toca tratamiento de electrochoque. Me estremecía, me daba mucho miedo. Despertaba en otra habitación, totalmente confundida y triste, y me quedaba muy afligida después. Iba por ahí caminando como una zombie. Cameron combinaba los electrochoques con las curas de sueño y la repetición de mensajes grabados. Decía: Janine, Janine, estás rehuyendo tus responsabilidades. No quieres cuidar de tu marido ni de tus hijos. Lo repetía una y otra vez. Suena como si la interrogaran. Sí, como si me interrogaran, pero ¿con qué objeto? La CIA no tardó en poner en práctica los hallazgos de Cameron. Muchas de sus técnicas figuran en el manual Kubark de interrogatorios para el contraespionaje. He aquí unos fragmentos. Es una tesis central del manual que estas técnicas son, en esencia, métodos para provocar la desviación de la personalidad. Hay un intervalo, que puede ser muy breve, de animación suspendida, una especie de shock psicológico o parálisis. Los interrogadores expertos reconocen este efecto cuando se da.
y saben que desde ese momento el sujeto está mucho más abierto a la sugestión, mucho más dispuesto a obedecer que justo antes de sufrir el shock. Las redes de inteligencia CIA americana y MI6 británicas financiaron y financian la investigación de drogas para encontrar maneras cada vez más eficaces de suprimir la conciencia y la voluntad. Y algo que se sospecha también es que se está utilizando en las vacunas, sustancias para intentar anular la espiritualidad del ser humano y del que ya han habido denuncias al respecto. Las drogas han sido usadas desde tiempos antiguos para manipular la mente de las personas y llevarlas a estados de conciencia alterados. También pueden suprimir la voluntad y permitir lo que es llamado posesión demoníaca. Esto, además de incluir vacunaciones, también incluye aditivos de alimentos y técnicas electromagnéticas. Uno de los experimentos está en Haití, donde el culto vudú, al que algunos afirman que es una fachada de la CIA, ha convertido a la mayoría de las personas en poco más que zombies. ¿Y cuál es la posesión demoníaca del budismo en Haití? Bueno, de acuerdo a los haitianos, un espíritu que ellos llaman Loa se une a una persona como un jinete montando un caballo. El espíritu controla entonces a la persona como un jinete y la persona poseída se llama Choal, que significa caballo, y el espíritu se dice que monta o ensilla a su víctima. Los sacrificios de sangre son a menudo asociados con el demonio y la persona poseída se bebe la sangre del animal sacrificado. A través de los métodos de control mental desarrollados por el Instituto Tavistock, los servicios de seguridad del Reino Unido son conocidos por reclutar y transformar a niños pequeños lindos en futuros esclavos sexuales, espías y asesinos. El hecho de que hayan sido criados para evolucionar en cantantes legendarios icónicos solo los hace más invaluables como una herramienta controlada por la camarilla para el eje del mal Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Recordemos que los elementos satánicos se fusionaron con la inteligencia militar para transformar el movimiento de la contracultura en un orgiástico festival de drogas juvenil en la década de 1960. La mezcla inventada de la CIA de control mental MKUltra, la promoción internacional de drogas y cultos sexuales satánicos como la Otto de Aleister Crowley se han infundido e incrustado en la cultura popular a través de la industria del entretenimiento globalizada. Para que tengan una idea, el fundador de Scientology, más conocido como la Cienciología, Ron Hubbard, una vez fue un agente de inteligencia naval que junto con Jack Parsons, un destacado científico espacial de la NASA, abrazó las enseñanzas ocultas del sexo demoníaco de Aleister Crowley. ¿Se acuerdan de Stanley Kubrick, aquel famoso director de cine? Bueno, él estaba filmando un rodaje de su película Eyes Wide Shut, en la que se metía de manera bien sutil en los entresijos de las sociedades secretas. Kubrick parece que falleció de una manera muy extraña, con un ataque cardíaco, poco antes de que la película se estrenase. Kubrick, sin dudas, tal vez fue demasiado lejos porque se proponía denunciar a la élite de las sociedades secretas, porque fue él quien realizó la filmación en el Área 51 del falso alunizaje de la NASA, ya que decidieron no pasar las imágenes del alunizaje real para esconder la presencia extraterrestre, quien estaba presente y acompañando ese alunizaje. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
Bravo Tango. Select Jezebel. Jezebel. Yeah. But this is unbelievable. We're going off Bravo Tango. Bravo Tango. He told me that the Apollo astronauts saw craft on the moon when we landed, and that is what he told me. And he also was afraid, he said that the astronauts are told to keep this quiet. They're not allowed to talk about it. Hay un detalle que ha pasado casi de largo para todos los analistas e incluso los teóricos de la conspiración, y es que el interlocutor de la NASA menciona 2 veces seguidas una palabra en forma de código. La palabra es Jezabel. Jezabel. ¿Y quién fue Jezabel? Jezabel, de origen hebreo, es una de las mujeres más malvadas de la escritura, hija de Et-Baatl, rey de los Sidonios. Llegó al trono asesinando a sus hermanos y quiso asesinar a cuanto profeta se cruzaba, incluyendo al mismísimo Elías. Recuerde que, por más extraño que le parezca, la mística, el paganismo y el satanismo también forman parte de la élite gobernante. Y también, por supuesto, de muchos de aquellos que osan obtener el estrellato, la gran fama y mucho dinero. El aparato de inteligencia británico-estadounidense lanzó las carreras de muchos artistas superestrellas desde los años 50, 60 y 70 hasta el presente, como un medio combinado de control e ingeniería social mediante la promoción del famoso mantra del estilo de vida de sexo, drogas y rock and roll, a corto plazo para neutralizar el movimiento contra la guerra de Vietnam, pero a largo plazo para destruir a la familia, el patriotismo y los valores morales y espirituales como barreras para su nuevo orden mundial. Se cree que Elvis Presley, por ejemplo, fue un agente MK Ultra controlado mentalmente. Los Beatles, los Rolling Stones y otros grupos de invasión británica de los años 60 fueron todos subproductos de Tavistock y del servicio secreto británico. En Estados Unidos, artistas como John Phillips de la famosa banda The Mamas and the Papas, Jim Morrison de la banda The Doors, cuyo padre además era un almirante de inteligencia naval, y Jimi Hendrix eran productos de este mismo aparato de inteligencia. Ocurre que desde los centros de planeamiento como la Escuela de Frankfurt, los think tanks o el Instituto Tavistock han salido mentes brillantes, aunque perversas también, para promover la manipulación al más alto nivel, y han encumbrado intelectuales y degenerados en todos los ámbitos, desde psicólogos, artistas, periodistas, etc., para que sus métodos de manipulación de masa produzcan un efecto a largo, mediano y corto plazo. Toda esta parafernalia mediática, más el lavado cerebral que han hecho por generaciones, deviene en una nueva cultura, una suerte de corriente New Age que promueve la promiscuidad sexual desenfrenada y el hedonismo en las generaciones de jóvenes, introducida para quedarse a largo plazo. Esta cultura de ingeniería social de todo vale allana el camino también para que la pedofilia como desviación sexual, perversión y depradación sea practicada de manera sistemática y en forma de ritual para las élites de hoy. Veamos también, ya que estamos en forma de mini documental, el siguiente video muy revelador. Conocido como el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud afirmó que su padre abusó de todos sus hermanos. Freud era adicto a la cocaína, así como un defensor de la pedofilia. Enseñaba que los niños deseaban sexualmente a sus padres, y que los niños que denunciaban abusos sexuales por parte de adultos habían imaginado o fantaseado esa experiencia. El nieto de Freud, Sir Clement Freud, ha sido acusado de abusar de múltiples niñas, y se sospecha de él en la desaparición de Madeleine McCann, la hermana de Sigmund Freud, Anna Freud, de quien Freud afirmaba que su padre abusaba regularmente. Dio a luz a su sobrino,
Edward Bernays, el padre de la propaganda. Bernays continuó con el legado de su familia en el campo de la psicología y lo utilizó para ayudar a gobiernos y empresas a manipular las mentes del público. Contratado por la American Tobacco Company, Bernays manipuló a las mujeres para que compraran más cigarrillos, convenciéndolas de que fumar era una forma de liberación feminista. Durante esta campaña de propaganda, denominó a los cigarrillos antorchas de libertad. Gracias al retorcido legado de Bernays y su familia, la ingeniería social se convirtió en un gran negocio. La psicología moderna se utilizó para explotar las debilidades mentales de la humanidad, alimentar los deseos más bajos del público y convertir a la gente en consumidores descerebrados. Ahora, es casualidad que el sobrino nieto de Bernays sea nada más y nada menos que Mark Bernays Randolph, el cofundador y director general original de Netflix. ¿Alguien piensa que esto es una mera coincidencia? Netflix no solo ha sustituido a las cadenas televisivas como el principal centro de la cultura pop, sino que también está continuando con la depravada ingeniería social del legado Bernays-Freud. En la serie 13 Reasons Why, Netflix fue acusado de romantizar el suicidio durante el reciente aumento de suicidios en adolescentes. En la serie The Devil Next Door, se les acusó de reescribir la historia para engañar a los espectadores, haciéndoles creer que Polonia fue responsable de establecer campos de exterminio nazis. En otra oportunidad, fue acusado por el gran jurado de Texas de representar el sexo infantil en la película Cuties. Netflix es el nuevo método preferido para el lavado de cerebro de las masas. Traído hasta ti por una de las más degeneradas y depravadas familias de la era moderna. I got raped when I was 11, Twist. I loved it. I ain't never pressed charges. I'ma do you like baby them did me. Yeah. I'll never forget that day. Yeah, no, they was all in the kitchen. I was scared. It was cool. There was about this many niggas and shit too in that bit. I never forget the word. Suck la wine la dick. I read some of your letters, man, because, you know, a lot of them hit the internet, man. One of the things you were talking about a lot while you were in prison was a lot of the conspiracy theory stuff, Illuminati stuff. Do you still believe that? Yeah, it's real. You said Jay-Z knows the truth, but he chose sides with evil in order to be accepted in the corporate. Jay-Z conceals the truth from the black community and promotes the lifestyle of the beast instead. When Tupac came to Hollywood, it was the homosexual ritual. This is where the homosexuals came out against it, but I didn't mind. I wasn't talking about homosexuals. I'm saying there's a homosexual ritual that they go through in the Illuminati secret societies, and it is. It's a level of success where it's a door. It's a door. When you platinum and you getting 50,000 a show, I've been there. There's a door that you could walk in. I'm not sure if it's homo or if it's Illuminati. I just didn't take that though. I went straight. The hip hop community is most likely owned by gay. To be honest with you, do you think they'll be? They're owned by gay. I happen to think there's a gay mafia in hip hop. This is the fucking gay mafia, my man. Right. Like, you know what I'm saying? They are in power. Et les enfants. Les enfants stars sont contrôlés mentalement pour devenir également des esclaves sexuels. Les grands pontes de ce milieu sont des pédophiles et sont encore une fois liés au satanisme. That's the biggest problem for children in this industry. The casting couch even applies to children. Oh yeah. Nobody talks about pedophilia. It's the big secret. Since the invention of the printing press, there's been a battle to control disseminated information. In the early 1900s,
oil tycoon John D. Rockefeller took control of every newspaper and news editor of his era. He became America's first billionaire, paving the way for the power-hungry ever since. Thus began the gold rush for the modern world's most precious resource, the narrative. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal? During a Senate committee investigation, it was revealed that the CIA had been conducting a covert operation to infiltrate and control U.S. media. They called it Operation Mockingbird. We do have people who submit pieces to American journals. Do you have any people paid by the CIA who are working for television networks? This, I think, gets into the kind of details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. Over 3,000 CIA contracted and trained operatives were placed in key positions within top media outlets. Posing as editors and journalists, these well-paid actors never dared to question the effect of their lives on the world beyond their cozy studio. How often does the CIA manipulate the media in this way? It goes beyond your wildest imagination. Setting up student organizations so they could draw radical students in. 5,000 university professors co-opted to help the CIA manipulate people's minds. Journalists in the U.S., including big-name journalists, co-opted to function routinely to help the CIA put out stories and biases to the world. As this 1952 CIA memo says, the aim is controlling an individual to the point where he will do our bidding against his will. It's a great brainwashing process to change the perception of reality of every American to such an extent no one is able to come to sensible conclusions in the interest of defending themselves, their families, their community, and their country. Would you say that continues today? Well, I would think probably for a reporter it would continue today, but because of all of the revelations, I think you've got to be much more careful about it. So how do we know that Operation Mockingbird still isn't in effect? Well, we don't. It was the Telecommunications Act of 1996 that opened the door for predatory corporations to monopolize the industries of print and broadcast. This bill protects consumers against monopolies. It guarantees the diversity of voices. Today, a handful of corporate empires own and control the vast majority of everything you read, hear, and watch. From the biggest movie studios, television and radio networks, newspapers and magazines, to the vast universe of internet news and entertainment sites. Amazon has transformed its operations in response to COVID-19 to protect employees and keep packages flowing. The company is keeping its employees safe and healthy while still delivering those packages to your doorstep. The company is keeping its employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. And that is how it works. It's like a house of mirrors, where you're seeing the same thing over and over and over again, except it's distorted. There's an industry that is paid to go after and target journalists, whistleblowers, and inundate our consciousness and the images we see to try to ruin, destroy, or smear the idea that they don't like or the person who's delivering it. You smear somebody with falsehoods and all the rest, and then you merchandise it. And then you write it, and they'll say, see, it's reported in the press, so they have that validation that the press reported the smear, and then it's called the wrap-up smear. Now I'm going to merchandise the press's report on the smear that we made. And it's a tactic. Welcome back, everybody. News personalities are not the only high-paid actors to serve the propaganda machine. Most late-night talk shows are owned by the same corporate overlords and thus follow the same script, only laced with a laugh. Our main story tonight concerns conspiracy theories. Last Week Tonight with John Oliver featured a skit entitled Coronavirus Conspiracy Theories. Like the claim that the moon landing was faked. First thing to note here is that Mr. Oliver opens with commentary about conspiracy theories that are completely unrelated to coronavirus.
This is the standard tactic used by propagandists to set a tone so that anything that follows will be seen through the lens of absurdity. Plandemic, a pseudo-documentary filled with a hodgepodge of conspiracy theories. Mr. Oliver then does his best to debunk Dr. Judy's claim that she was arrested but never charged with a crime. She was absolutely criminally charged. This was not an oversight, but a blatant lie. Prior to the taping of this episode, Mr. Oliver had the official arrest documents that clearly prove that Dr. Judy was never charged with a crime. Mr. Oliver then attempts to debunk the idea that a beach, aka nature, holds any value in boosting our body's natural immune system. Instead of challenging the point with science, he kills it with a smear. Everything that you just said is insane. Television is not the truth. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. So turn off your television sets. Turn them off now. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of the sentence I'm speaking to you now. Turn them off.